Hola, buenas tardes a todos de nuevo. Vamos a empezar el webinar. Estos webinars los hacemos de forma recurrente. Hoy, por ejemplo, lo que nos toca son vuestros oficios, carpinterías. Sois oficios que al final transformáis un producto con un oficio y, bueno, es muy difícil de medir la rentabilidad de estos proyectos y las producciones. Nosotros somos una ingeniería que nos dedicamos a la mejora de rentabilidad de las empresas. Ingedop es Ingeniería y Dirección de Operaciones. Lo que pretendemos aportar en las empresas es un director de operaciones a tiempo parcial con una caja de herramientas, que ahora os enseñaremos un poco, con la cual nos permite de forma continua y en vivo medir la rentabilidad y medir las producciones y saber en todo momento si estamos generando dinero, si estamos perdiendo y si tenemos desviaciones respecto a fase oferta. Ahora os explicaré cómo va a ser el guión de la sesión, qué temas vamos a tratar y voy a ir explicando las diferentes aplicaciones de la metodología y aplicándola a casos concretos de vuestros oficios. Bueno, repito un poco lo de antes. Si entráis en el chat y vais diciendo a qué os dedicáis o qué tipo de sectores tocáis, pues podremos ir poniendo un poco algún ejemplo más específico de vuestro sector, ¿vale? Vale, empezamos. Hoy lo que vamos a ver va a ser, primero os voy a introducir un poco quiénes somos, qué hacemos, qué tipo de clientes tenemos, qué tipo de objetivos, qué tipo de retornos obtienen nuestros clientes con nosotros, qué tipo de mejoras, y luego a partir de ahí pues vamos a definir qué es una productividad, qué pretendemos resolver, qué pretendemos mejorar con ese control de productividad, qué resultados se pueden llegar a conseguir de forma objetiva con nosotros para que entendáis este tipo de mejoras, qué impacto tienen en vuestras pymes. Y por otro lado, definir cómo se debería de presupuestar, cómo se debería de definir el break-even, el punto de empate, que es tan difícil, y saber que cada producto, cada proyecto que estoy vendiendo, donde hago un cero para saber si el mercado me permite ganar dinero o no y si al final luego cuando lo produzco tengo un retorno acorde a ese presupuesto. Y por último, pues os enseñaremos un poco cómo se llevan los controles de producción y cómo se aplica nuestra metodología, ¿vale? En primer lugar, pues bueno, me vuelvo a presentar, yo soy Vicens Balaguer, somos una ingeniería, mi trayectoria viene del mundo multinacional, en sectores industriales, de refino, acería, etcétera, y al final pues son entornos donde hemos tenido que llevar producciones muy grandes, contratos muy agresivos, porque entras por licitación, pues al final lo que os pueda pasar a vosotros cuando estéis trabajando con obras, en mundo abierto, y aquí el control de producción y los recursos, que al final los recursos con los que generamos valor son personas, pues es muy difícil y es muy difícil sacarle rendimiento a algo que yo trabajo a precio cerrado y que el riesgo pues cae en mi empresa a la hora de ejecutarlo. De ahí nace Ingedop, que es la empresa la ingeniería con la que aplicamos esas mejores de rentabilidad en pymes. Tenemos bastantes pymes y clientes que son de vuestro sector. Y en el sector de las carpinterías, ya sean de madera o sean de aluminio, o incluso talleres, por lo general tenéis que trabajar con proyectos. Cada proyecto es primo hermano de otro, pero hay que ofertarlo, hay que valorarlo y luego hay que producirlo. Y nos estamos jugando todos los días muchas horas de gente que pues quizá no tiene el retorno o el avance en los proyectos esperado, y eso al final pues nos va debilitando y va teniendo un coste. Ahora iré poniendo ejemplos y veréis un poco qué tipo de coste va teniendo ese coste de oportunidad que voy teniendo también a la hora de no estar avanzando en un proyecto nuevo y estar encorsetado en uno que se está complicando, ¿no? Bueno, aquí vais a ver una muestra de los clientes que tenemos, ¿vale? Tenemos clientes, unos 30 clientes por toda España, y todos al final obtienen los mismos impactos en sus empresas. Están rozando unas mejoras que rozan el 30% en mejora de productividad e incluso hasta un 50% en la rentabilidad. ¿Cómo se obtiene esto? Pues al final, ahora os lo explicaré qué es una productividad y cómo la medimos, pero se obtiene optimizando y que los recursos disponibles y avanzando en los proyectos acorde a lo que hemos definido, los recursos que hemos definido en fase oferta.
Ahora os voy a explicar qué es una productividad para nosotros y, ¿El qué, perdón? Como yo me debo ir a casa aquí, dice, sí, bueno, continúo. Voy a explicar lo que es una productividad para luego ir explicando cómo se debe de controlar. Una productividad al final es, si yo pago un salario, yo tengo 8 horas disponibles de personal, ese personal tengo que ver cuánto tiempo lo tengo trabajando contra trabajos, órdenes de trabajo facturables y cuánto tiempo avanza. Es decir, yo tengo una persona 8 horas disponible, la tengo 7 horas en trabajos que facturan y avanzan 5. ¿Por qué digo avanzan 5? Porque al final, sobre todo las empresas cuando empiezan con nosotros y empezamos a medir sus producciones, tienen desvíos que rozan el 10%. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 horas que estiman que les cuesta hacer las cosas, tardan 110. Y ese 10% de desvío, si no sabemos de dónde viene y dónde tenemos los focos de ineficiencia, es muy difícil actuar sobre él y corregirlos. Y sobre todo tenerlos en cuenta cuando voy a volver a ofertar. Y de ahí puedo saber qué tipos de trabajo me salen mejor o peor, qué tipos de proyectos y qué equipos de trabajo, o sea, y qué productos pues defiendo mejor con el tipo de empresa que yo tengo o tipo de personal que yo tengo. A todo esto, esa productividad no es más que el control de la saturación de los recursos que yo tengo en la empresa y los, los desvíos y las horas que tengo efectivas generando dinero. ¿Qué problema nos solemos encontrar en las pymes y en las carpinterías? Pues nos suele pasar que tenemos mucho trabajo y no sabemos si estamos ganando dinero o estamos perdiendo. Y tenemos sensación de un esfuerzo muy grande para un rendimiento en tesorería bajo. ¿Por qué nos suele pasar esto? Pues nos suele pasar porque al final estamos muy pendientes de empezar trabajos nuevos, estamos pendientes de satisfacer a veces a clientes que el ruido no nos permite ver si nos está yendo bien o no la obra y sobre todo tener un dato objetivo de si con esa dedicación y con esa tipología de trabajos estoy generando rentabilidad. Una cosa es mover dinero y otra cosa es que acabe en el banco. Cómo esa falta de control que suelo tener en las empresas, en las pymes, sobre todo en vuestras empresas soléis tener pues como 3 procesos principales a la hora de desarrollar los proyectos y de conseguir generar ese valor que va a obtener mi cliente. Está por un lado la oficina técnica, por otro lado el taller y por otro lado la parte de fabricación y por otro lado la parte de montaje. Se puede llegar a controlar más procesos, se puede llegar a organizar todo esto de forma más compleja y medirlo, pero los 3 principales son taller, donde tengo el personal técnico haciendo, por un lado, fases de presupuestación y fases de valoración de materiales o fases de diseño de proyectos. Luego, cuando esos proyectos están aceptados, lo tengo ese personal técnico haciendo los escandallos, los despieces para poder hacer las compras y optimizar todo el material y, sobre todo, hacer planos para la fase de fabricación y la fase de montaje. Luego fabricación, muy sencillo, los trabajos que tengamos en taller y luego montaje, que suele ser algo que genera bastante ineficiencia ya que la gente pues no la tengo controlada, no la tengo en un centro de trabajo y quizá ahí tenemos bastantes fugas y es conveniente saber si estoy capitalizando o no los recursos que dedico a los montajes. ¿Dónde tengo focos de ineficiencia? En esos 3 principales procesos que son al final donde yo tengo agrupada mi plantilla. Pues suelo tener problemas en la comunicación, suelo tener problemas en la coordinación, suelo tener problemas en errores a la hora de hacer mediciones. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si nosotros somos capaces de controlar, de hacer un seguimiento en qué tipos de trabajos y con qué personas se me escapan las horas, luego puedo actuar y puedo mejorar tanto esos procesos como decidir qué tipo de trabajos son los que más me interesa hacer. El descontrol en producción y presupuestos es porque es muy difícil hacer una producción de forma ordenada. Me explico. En la pyme pues tendemos a dar servicio y para dar servicio tengo muchas interrupciones, no hay peor tarea, y eso lo sabéis, que alguien empiece algo, lo deje, se vaya a otra cosa, vuelva. Las las tiradas de trabajo que no son continuas acaban siendo deficitarias para la empresa. Y uno cuando oferta, primero piensa cuánto le cuesta hacer él como dueño de la empresa y ya no lo va a hacer él, lo va a hacer un segundo. Y encima, cuando vamos teniendo necesidades e interrupciones,
no tenemos en cuenta, porque es muy difícil de tener en cuenta, todas las interrupciones qué impacto tienen en nuestra producción. Al final son horas que no están generando el dinero deseado y que por lo tanto no tienen un retorno en rentabilidad. Pues todo ese tipo de dificultad de la forma de controlar las horas, en luego hacer los presupuestos y ajustarlos por miedo a no coger el trabajo. Con nosotros vais a aprender lo que tenéis el break-even. Os lo vamos a calcular y vamos a acompañar en ese camino, igual que medir la producción. ¿Qué es el break-even? El break-even es donde empatáis. Saber que yo un trabajo, si lo tengo que vender por 10 euros, en 10 euros es donde empato. A partir de ahí lo cerraré lo mejor posible. Y si lo cierro con pérdidas, que yo sea consciente de que lo estoy cerrando con pérdidas. Aquí lo que queremos remarcar mucho es que en la PyME, pues al final uno se monta una empresa porque tiene un oficio, porque lo controla, pero luego hay una parte de gestión de control de empresa que tiene mucho que ver con la parte de producción, rentabilidad, planificación, saber cómo estructurar, dónde yo tengo el cero, dónde empato los trabajos. Entonces, cuando todo eso no se sabe, es muy difícil definir el proyecto, definir el alcance, qué entra, qué no entra, porque yo tampoco tengo claro si luego soy capaz de ejecutarlo con esos recursos. Entonces, en toda esa parte que tenéis sensaciones, nosotros vamos a aportar datos objetivos. ¿Qué son estos datos objetivos? Yo creo que aquello me va mal. Bien, nosotros vamos a decir cuánto. ¿Y cuánto puedes mejorarlo? A partir de ahí, habrá veces que se podrá mejorar porque es un tema interno y es tomar una acción interna, y habrá veces que tenemos que definir qué trabajos son aquellos que de verdad nos interesa potenciar y cuáles nos interesa minimizar. ¿Qué significa esto? Con nosotros vais a medir el euro hora. El euro hora es a la velocidad que generáis dinero. Un taller que compra en largo, que compra en producto estándar y luego manipula, al final estamos manejando entre 70 y 90 euros hora dependiendo dónde está el montaje y la complejidad. ¿Qué significa con esto? Que yo para obtener esas medias tengo trabajos que van a 45 euros y trabajos que van a 130. Si no sé cuáles son, me es muy difícil saber cuáles son los que más me benefician. Entonces, todo eso, a medida que vamos midiéndolo de forma objetiva día a día, que sabemos perfectamente cada día cómo nos ha ido, podemos ir tomando acción sobre ello y tenemos esa sensación, la pasamos a un dato objetivo en la empresa. ¿Qué pasa cuando empezáis a controlar y a entender qué es lo que tenéis en casa? Y encima nosotros os acompañamos en ese camino, que para eso estamos, para poder desempeñar todo este flujo. Nosotros nos encontramos por lo general, esto es un cliente real nuestro, empresas que tienen alrededor de un 10% de desvío. Lo dicho, el ejemplo de antes, presupuesto 100 horas y acabo tardando 10 más. ¿Qué pasa con ese 10% de desvío? Si vosotros estáis intentando ofertar con rangos de beneficio o con rangos de beneficio que están entre el 10 y el 15%, si os coméis un 10% en desvío, al final ya estáis jugando en una capa que con que os hayáis equivocado en el material o en algún material es posible que ya ese trabajo sea deficitario. ¿Qué obtenemos cuando trabajamos? Obtenemos lo que os he dicho, saber dónde estoy generando más valor, dónde me estoy equivocando. Pues mira, el ejemplo de esta empresa es que del año 1 al año 2 genera un poco más de facturación, al final viene a ser un 15% más de facturación, aproximadamente un 10, más bien un 10, empieza a dejar de tener desvíos porque como sabe cuántos recursos ha estimado que va a utilizar en fase oferta y luego ve si lo está cumpliendo, entonces es capaz de ser más consciente de dónde no está cumpliendo. Y por otro lado, otra mejora que se mete es, en este caso, controlar las horas de oficina técnica. Por eso el euro hora pasa de 96,82, porque para hacer la misma facturación estamos cogiendo un recurso que por lo general tenemos en la empresa como un coste de estructura, parte de él lo estamos pasando a variable. Entonces son más horas, pero porque las quiero controlar. Quiero pasar un coste fijo a variable. Y me baja la empresa de 96 a 82. Pero eso me permite tener un coste fijo controlado. Pasa muchas veces que, como es gratis pedir presupuestos y revisiones, para un armario, para cosas muy pequeñitas, consume las oficinas técnicas, en vez de estar en la parte que aportan valor, sacando planos, haciendo escandallos, haciendo despieces, ofertando trabajos que tengan un valor de verdad importante o una cantidad de carga de trabajo. Por lo tanto, primer año ya se consigue no perder tiempo en los trabajos. Cada hora que perdéis, por lo general, tiene un coste entre 50 y 55 euros.
es el promedio que tenéis, las estructuras que tenéis, unas naves, unas furgonetas, maquinaria, herramienta. A partir de ahí, cada hora que no estáis avanzando en un trabajo, es decir, tenéis un desvío, estáis dejando de recoger 55 euros. Por lo tanto, el trabajo que está ejecutándose en desvío está poniéndolos de su parte de beneficio. Tercer año la empresa, en este caso, se puede permitir enfocarse a aquellos trabajos que sabe que le va mejor, profundiza, aprieta el acelerador en ese mercado, mantiene la velocidad a la que genera valor, pero además ya le gana tiempo a los trabajos. Hemos pasado de hacer 20.000 horas de trabajo con un 9% de desvío a hacer 36.000 con un 7% de desvío positivo. Eso significa que en trabajos que yo estaba diciendo que tardo 100 horas, ahora tardo 93. Esas horas que estoy recortando, que estoy haciendo el trabajo mejor, me están viniendo al beneficio, me están incrementando esa base de beneficio del 10-15% con la que yo estaba ofertando. Caso número 2. ¿Vale? La primera que he puesto una carpintería de madera, ahora vamos a hablar de una carpintería de aluminio. Más pequeñita, 340 millones de producción, 120 euros, desvíos enormes. ¿Por qué? Porque no saben dónde están, porque hacen trabajos cortos y todo se les alarga. Porque no es lo mismo montar una ventana que montar 5. Tienes que hacer el mismo esfuerzo para subir la material a un piso. En este caso que trabajan con producto acabado. Por eso el euro hora sube, porque el material que yo muevo por hora es más alto. Ya el primer año conseguimos con ese control de oficina técnica, porque se incluye en la oficina técnica, se meten costes variables, mejorar el desvío de las obras y empezar a ganar horas y empezar a facturar más con más control. El tercer año conseguimos capitalizar el aprendizaje de los dos primeros. Ya estamos pasando a una facturación que es estable, metiendo un euro hora que va acorde o es incluso mejor que el que hago en fase oferta porque le gano tiempo a los trabajos. A veces no más es más. Aquí en este caso se empieza con casi 4.000 horas el primer año y el último estamos con algo menos. Pero la facturación que al final acabamos sacando son casi 200.000 euros más. Y esto no, esto es un caso real. Se puede llegar a conseguir todo esto. ¿Qué es la presupuestación? ¿Por qué le llamamos presupuestación eficiente? Bueno, pues porque estamos todo el rato remarcando que lo importante es saber dónde empatamos en los trabajos, dónde empatamos en los productos que vendemos. Y eso se consigue sabiendo el break-even. Para saber el break-even hay que definir en la empresa los 4 tipos de costes que hay. Materias primas, subcontratación, mano de obra y estructura. Parecen muy evidentes, pero el coste de mano de obra, el coste de estructura es muy complicado de gestionar, muy complicado de decir qué es un coste fijo a la operación. Fijo a la operación es yo no puedo repercutir el alquiler de la oficina directo a un trabajo, ni una furgoneta, ni el salario del gerente, ni de un técnico. Entonces, ese coste de estructura hay que repartirlo por líneas de negocio para luego ser competitivos, saber cuánto tengo por hora de coste de estructura. ¿Por qué por hora? Porque al final nuestra capacidad productiva está basada en horas. Nosotros recogemos dinero, transformamos producto, estamos entregando producto a nuestro cliente en horas de trabajo personal, en horas de trabajo hombre. Por lo tanto, es importante saber cuánto coste tengo de estructura por hora, cuánto coste de personal tengo por hora, que eso lo soléis saber, y luego qué mano de obra, de qué materias primas y qué subcontratación estoy metiendo de forma directa a esa obra, porque yo sí que sé que estoy comprando este producto para utilizarlo en esa obra. ¿Cómo se debería de ofertar o cómo ofertan nuestros clientes? Pues por un lado, en la parte derecha de lo que estamos enseñando ahora, lo que primero hacen es, como ya analizan, como ya tienen controladas sus producciones y saben cómo les sale, antes de ofertar la siguiente obra, todos lo hacemos, esto es como aquella y como la otra que hicimos. Venga, perfecto, pero aquí ya no solo eso, es cómo me salieron. Tengo los datos ahí. Las oferté en 50 horas, las oferté en 500, a qué precio, a qué euro hora la hice y con qué desvío. Entonces, ya tenemos un dato objetivo de cómo me salen los trabajos similares. Luego, por otro lado, en la parte izquierda, lo que hacemos es ver ese tipo de trabajos que vamos a ofertar nuevos, con qué procesos internos, con qué recursos internos voy a ejecutarlo. Tengo unas horas para oficina técnica, unas para fabricación y unas para montaje. ¿Qué estoy consiguiendo con eso? Que todo el mundo trabaja contra un objetivo, contra un marco cerrado. Después, siguiente parte. Cuando tengo definido cuáles son mis trabajos de referencia y qué tiempos he tomado como decisión
utilizar en el nuevo trabajo y con qué recursos internos, al final puedo ya cuantificar, sabiendo qué coste tengo por hora de mano de obra y de estructura, cuánto le tengo que imputar a ese trabajo. Y después, la subcontratación y la materia prima, en eso sois expertos, en el oficio lo tenéis claro. Sabéis cuántos metros cúbicos de madera os entran, sabéis cuánto vidrio, cuánto aluminio, lo sabéis todo, porque sabéis hacer los escandallos y lo tenéis claro a la hora de fabricar. Entonces, sumando esas dos partes, nos da el cero. En este caso serían 9.660 euros, donde yo empato. ¿Dónde empato? Donde he recogido el coste de las 70 horas de personal, el coste de las 70 horas de estructura, los 320 euros de subcontratación, que seguramente pues, será una grúa o una plataforma, y luego unas materias primas que yo estoy metiendo para poder hacer la obra. Y ahora yo sé que empato ahí. ¿Quiero cerrarla en un 20%? ¿La puedo cerrar en un 20%? Pues tengo que poner 12.000 euros. Lo importante es que sabemos que en 9.667 es donde empato, si yo soy capaz de hacerla en 70 horas. Y sobre ese dato ya me estoy jugando menos a la hora de decidir si me quedo la obra, no me la quedo, o si me la quedo, cómo de apretado voy. ¿Vale? Seguimos. Con el seguimiento de la producción, no es más que veáis que al final todo esto que parece muy complejo, y lo es, de hecho, se puede llegar a simplificar, se puede llegar a democratizar ese conocimiento, ese acceso a la herramienta, ese acceso a la información, porque al final trabajamos con un sistema muy ordenado, que lo estamos llevando de la mano, nuestra caja de herramientas. En este sistema obtenemos que yo si tengo 70 horas para hacer un trabajo, ya llevo 57 y como ya lo he acabado el trabajo, he acabado con un 16% positivo. Pero yo también puedo estar analizándolo desde que llevo un 10%, porque el grado de avance físico de la obra para vosotros es muy fácil de saber. Vosotros sabéis perfectamente si un trabajo está a mitad, está a un tercio o cómo va. Entonces, con esos grados de avance que el programa de forma automática va asignando y luego con esas sesiones que tenéis con nosotros aprendéis a gestionarlo, se va generando cuánto dinero genero. Que en este caso, pues se genera el que está en fase oferta, el porcentaje que ya hemos hecho. ¿A qué velocidad lo hago? 188 euros. Cuando lo veo ofertado, 172 euros la hora. Esto es porque será material caro. Entonces estoy moviendo material que tenía un valor importante en la parte de compra. Me estoy jugando un material muy caro. Y que el trabajo, en vez de hacerlo en 70 horas, lo he hecho en 58. ¿Qué significa esto? Cuando yo voy a ofertar el siguiente, si sé que esos trabajos me cuestan menos, yo puedo aplicar mis propias medias. Voy a poder ser más competitivo en esa fase de oferta. Luego, hay trabajos que, como los tenemos por procesos, podemos ver el rendimiento de la oficina técnica, de la fabricación y del montaje. Yo tengo que estar viendo si los recursos que digo que voy a utilizar luego los cumplo. Y si yo soy capaz de ir construyendo una empresa que cada vez tenga más costes variables y menos costes fijos. Aquí os sacamos una pantallita en la que vais a ver diferentes reportes. Para la gente es muy fácil, la gente lo que tiene que hacer es imputar, ahora os enseñaremos cómo se imputa y al final lo que está diciendo es qué dedicación está teniendo para cada trabajo y el proceso interno al que corresponde. ¿Vale? Unos comentarios y luego si cuando yo grabo el trabajo estoy generando un avance inferior a los recursos utilizados, pues el programa no me deja guardar en la carga de trabajo, me dice que le explique por qué. Pues trata de aprender, de saber dónde tengo las fugas de horas. Y por aquí podemos ver diferentes tipos de reportes, como os he dicho antes. Puedo ver cómo funciona una persona, cómo funciona la oficina técnica en conjunto, cómo funciona la fabricación, cómo funciona el montaje, cómo funciona montar ventana de PVC en particular, cómo funciona el hacer mesas a medida, cómo funciona el hacer una tienda entera, un showroom. Al final tengo diferentes líneas de negocio, diferentes tipos de trabajo y en función de la envergadura del tipo de trabajo yo voy tomando decisiones de cómo repercuto ese coste de estructura porque lo tengo que recoger entre todas y en todas debo de ser competitivo y saber si cuando estoy ofertando llego al cero o no. Esto es lo que os decía antes de las desviaciones. Cada vez que el grado de avance es inferior a lo que yo he consumido de recursos, tengo que hacer un reporte y saber por qué se me ha ido esa carga de trabajo. Aquí os ponemos un ejemplo porque muchas veces nos preguntan, ¿y cuesta mucho el reportar? Cuesta 20 segundos. Cuesta 20 segundos por trabajo. Como mucho estaréis en 4 o 5 trabajos diferentes al día. No cuesta más de un minuto. Y con esto se tiene una calidad muy alta, una fiabilidad enorme de cuánto estamos generando neto cada día, que seguramente ninguno lo sabéis. ¿Por qué? Porque es muy difícil. ¿Qué trozo he hecho de cada uno de los trabajos? Pues nosotros eso lo llegamos a conseguir saber. Tiene un periodo de implantación y de estabilización, pero se sabe. Y cuando sabes eso,
pues tienes información real, actualizada y fiable todos los días para tomar decisiones o incluso para saber cómo estás de sensaciones. Si yo estoy fastidiado en fase de rentabilidad o de carga de trabajo y luego encima no tengo carga de trabajo para, o sea, no tengo trabajo planificado para muchos días, pues a lo mejor pues tengo que seguir ofertando bajito hacia break-even y tener los recursos ocupados, que me es más caro estar parado que ocupado. Pero por otro lado, si voy muy bien o si tengo picos, en esos puntos también puedo decidir ofertar más alto. Ya sé que lo hacéis, pero ahora es que sepáis cuánto más alto o cuánto más bajo. Al final de todo, vais a obtener con nuestro acompañamiento, con nuestras herramientas, con nuestro saber hacer en este tipo de ingeniería, el euro al que trabajamos, en cada tipo de trabajo, proyecto o equipo, que es a la velocidad que generamos dinero, saber perfectamente por semanas, meses o días cuánto dinero estamos generando y qué desvío tenemos en ese trozo de trabajos que estamos haciendo respecto a fase oferta. Voy a poder controlar los desvíos y la saturación de los puestos de trabajo y la eficiencia. Y voy a poder saber mi rentabilidad neta, que no es lo que facturo, es lo que produzco. Y a veces en proyectos como los que gestionáis vosotros, las producciones no son iguales que las facturaciones. Porque uno certifica cuándo pueden las obras o avanza en los hitos que tienen fase oferta y a veces el hito de facturación no coincide cuando tú has puesto los recursos. Y es cuando te van a venir las facturas de compra y te van a venir las nóminas. Pero nosotros todo lo llevamos contra la producción. Si la producción sale bien, la rentabilidad financiera sale bien. Pero lo importante es saber cómo te está yendo cada día y si los recursos que pones generan lo que esperas. Bueno, por mi parte, ya os he explicado un poco todo lo que os tenía que contar. Ahora vamos a ver una ronda de preguntas. Podéis preguntar lo que queráis. Yo voy a ir leyendo el chat, que he visto que alguien ha ido escribiendo. Y en base a vuestras inquietudes o dudas, pues resuelvo cualquier tipo de comentario o de consulta.